Bienvenidas y bienvenidos. Hoy no vamos a analizar un simple conjunto de artículos. No, Hoy vamos a abrir un expediente clasificado. Casi. Un informe forense sobre un futuro que creíamos de ciencia ficción, pero que ya está aquí. totalmente. El caso de estudio, la película Real Steel. Nuestra misión en este análisis es desprecintar este archivo y desvelar las verdades incómodas que anticipó hace casi 15 años. Verdades sobre el declive del talento humano y el auge implacable de las máquinas. Claro. La pregunta que nos ha traído hasta aquí es inquietante. ¿Y si una película de acción con robots fuera en realidad el informe de una autopsia? La nuestra. Esa es la clave. Vamos a intentar descifrar por qué esta historia ha dejado de sentirse como ficción para convertirse en un espejo. Y para hacerlo, los documentos que tenemos delante nos obligan a mirar más allá de lo evidente. Siempre se asumió, por ejemplo, que en la película el boxeo humano desapareció porque era aburrido. Sí, era la idea general. Pero los textos sugieren algo mucho más profundo, una idea que denominan el techo biológico. Ese es el primer gran secreto que vamos a desvelar. Vale, pues vamos a meternos con el primer punto que a mí me ha dejado pensando bastante. El expediente se titula Caso 01, el techo biológico. Sí. A primera vista suena muy, no sé, muy académico, pero lo que sugiere es brutal. El cuerpo humano sencillamente ya no da la talla. Ya no es suficiente. Afirma que hemos llegado a un punto de saturación. A ver, pero ¿de verdad estamos diciendo que un deporte como el boxeo, con toda su historia y su técnica, es una pieza de museo? Sigue moviendo millones. ¿No será que el análisis exagera un poco para defender su argumento? Es una buena pregunta, porque no se trata de que el boxeo sea malo o aburrido. Lo que estos textos argumentan es que se ha vuelto Insuficiente. insuficiente. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, de los vídeos de TikTok de 10 segundos. Y en ese ecosistema, la dulce ciencia del boxeo, con sus 12 asaltos, sus estrategias, se percibe como desesperadamente lenta. Claro. El público masivo ya no busca la técnica, busca el impacto, el highlight instantáneo. El caos viralizable. Vemos el auge de espectáculos como las peleas de bofetadas o esos vídeos virales de accidentes brutales. Es como si el público estuviera pidiendo a gritos un nivel de violencia o de impacto que el atleta tradicional ya no puede dar sin, morir en el intento. Ahí está la clave del techo biológico. No es una opinión, es una limitación física. Ya. Los informes aportan un dato demoledor. El cerebro humano no está diseñado para absorber repetidamente el impacto de un puñetazo que puede generar una presión de más de 1.100 libras. Es una barbaridad. Hemos llegado al límite de lo que la carne y el hueso pueden soportar, de forma espectacular. Los atletas no pueden ser más rápidos o más fuertes sin romperse. Y aquí es donde el expediente desvela la gran mentira que nos tragamos con la película. ¿Y cuál es esa gran mentira? Que el boxeo humano desapareció por ser aburrido. Esa es la versión oficial, la cómoda. La verdad incómoda, la que está en este informe, es que desapareció porque la fragilidad de la carne humana es un estorbo. Un estorbo. Es un cuello de botella para el nivel de espectáculo visual que exige el espectador moderno. Queremos ver destrucción, no una decisión a los puntos. Y para eso necesitas algo que pueda ser destruido y reparado, sin consecuencias morales ni legales. Necesitas acero. O sea, que el error de Charlie Kenton, el protagonista, no fue dejar el boxeo. Fue simplemente ser de los primeros en darse cuenta de la verdad. Exacto. Que en un mundo que busca la perfección del impacto y la destrucción sin límites, el cuerpo humano es un impedimento. El hombre es historia, el acero es el futuro. Sí, es una forma muy poética de resumirlo. Y lo que es fascinante es que el análisis no lo presenta como una tragedia, sino como una simple evolución de mercado, una respuesta a una demanda. Una demanda de morbo. Se describe como esta fase en la que buscamos la emoción morbosa del daño extremo, porque el talento puro ya no nos sorprende, y la biología humana sencillamente no puede competir en esa liga sin autodestruirse. Pero este límite físico es solo la mitad de la historia. El expediente se pone mucho más oscuro cuando empieza a analizar el porqué de esa demanda. Aquí es donde la cosa se pone realmente turbia, ¿verdad? Sí, porque el análisis destapa un factor psicológico que normalmente no se menciona. Abre un segundo archivo, caso 02, el Coliseo del Rencor. Y lo que sugiere es que el motor de todo esto no es solo la set espectáculo, sino algo mucho más profundo, la desesperación económica y el resentimiento hacia la misma tecnología que nos está reemplazando. Exactamente. Los textos utilizan la figura de Charlie Kenton como el arquetipo perfecto.
No es solo un exboxeador fracasado, es la metáfora de una generación entera. Claro. Un hombre dispuesto a vender la custodia de su propio hijo por conseguir un robot de combate. Es una imagen brutal de cómo estamos dispuestos a sacrificar nuestras conexiones más humanas por una última y desesperada apuesta tecnológica. Madre mía, qué idea más potente y a la vez deprimente. O sea, que lo que nadie nos había contado es que el motor de este espectáculo del futuro no sería la admiración por la tecnología, sino el puro rencor. Puro rencor canalizado como entretenimiento de masas. El concepto que proponen, el del Coliseo de los Desplazados, es potentísimo. El Coliseo de los Desplazados. Pensemos por un momento. Para una persona que ha perdido su trabajo en una fábrica por un brazo robótico o un conductor de camión reemplazado por un vehículo autónomo, para esa persona, ¿qué puede haber más catártico que pagar una entrada para ver cómo un humanoide de millones de dólares es desmembrado a golpes en un ring? Es una venganza simbólica. Es la destrucción. Es la celebración de ver cómo aquello que te ha dejado sin trabajo, que representa la riqueza y el poder de las corporaciones, se convierte en un montón de chatarra para tu deleite. Es el placer visceral de ver quemarse el dinero de forma espectacular. Por un instante el humano recupera el control, el dominio sobre la máquina. Una ilusión. Es una ilusión, claro, pero una ilusión muy rentable. Y esto nos lleva a una pregunta que el informe deja en el aire y que da verdadero miedo. ¿Se construirá el futuro del entretenimiento de masas sobre los cimientos del odio y la frustración de los reemplazados? ¡Qué fuerte! No iríamos a ver luchar a los robots porque los amemos, sino porque en el fondo disfrutamos viendo cómo el metal que nos quitó el pan se hace pedazos. Es una psicología muy primitiva, pero según este análisis, un modelo de negocio increíblemente efectivo. Vale, esto es desolador. Tenemos un cuerpo obsoleto y una psique resentida, el cóctel perfecto. Pero la tecnología de la película al final todavía dependía de un piloto humano. El expediente debe de abordar eso porque nuestra realidad ya ha superado ese punto, ¿no? Absolutamente. Y aquí es donde el informe se vuelve genuinamente alarmante. El caso 03, Superando la ficción, compara la tecnología de Real Steel con la actual, y la conclusión es tajante. La realidad va a ser mucho más aterradora. Más. El gran cuello de botella en la película, la gran debilidad, era siempre el piloto humano. Sus errores, su ego, sus distracciones. El análisis es claro. En nuestra realidad vamos a eliminar a ese intermediario. Recuerdo perfectamente la frustración al ver a Charlie perder a Noisy Boy por pura cabezonería, por no escuchar las instrucciones de voz y creerse más listo. O cómo se distraía con Ambush en la primera pelea. Todos hemos estado ahí, fastidiándola por no escuchar. La máquina era increíble, pero estaba lastrada por un piloto mediocre. En la realidad, como dices, ese lastre desaparece. Y no solo desaparece, sino que da paso a algo infinitamente superior. Ya no hablamos de un humano con un mando a distancia. Hablamos de sistemas autónomos con aprendizaje por refuerzo. Ya. Los nuevos humanoides de combate no necesitan que nadie pulse un botón para esquivar un gancho o para lanzar una combinación de 7 golpes. No se distraen porque su exnovia está entre el público, no sienten la presión de una final, no olvidan la técnica por un ataque de pánico. Son independientes. Entonces, lo que vimos en la pantalla es una versión descafeinada de lo que viene. Totalmente. Significa que no solo vamos a igualar lo que vimos, sino que vamos a superarlo con creces. Veremos un nivel de brutalidad y precisión técnica que Charlie Kenton ni podría haber soñado. O sea, movimientos optimizados por algoritmos que ejecutan golpes en el milisegundo exacto, con una velocidad que el ojo humano apenas podrá seguir. La verdad clasificada que revela el informe es esta. La película era una versión humanizada, casi romántica, de lo que es tecnológicamente posible. Entiendo. Pasamos de un hombre jugando a los videojuegos con un robot a una entidad autónoma diseñada para la perfección y la destrucción absolutas. Es un salto de escala aterrador. Si eliminamos al piloto humano, eliminamos el error, la emoción, la humanidad. ¿Qué queda entonces? Buena pregunta. La película dejaba flotando la idea de si Atom, el robot protagonista, tenía alma. Es la gran pregunta que se hace el niño. Pero este expediente, en su último y más extraño capítulo, ofrece una respuesta muy del siglo XXI, y es escalofriante. Sí, este es el punto cumbre del análisis. Caso 04. El alma impresa. La conclusión a la que llega es que nuestra definición de alma se ha quedado tan obsoleta como nuestro cuerpo. A ver. El alma ya no es un soplo místico o divino. En la era de la IA, el alma es el dataset.
Es el conjunto de datos de entrenamiento. Espera, explícame eso, porque suena increíblemente frío y cínico. ¿El alma es una base de datos? Piénsalo de esta manera. Cogemos dos robots físicamente idénticos salidos de la misma cadena de montaje. Mismo chasis, mismos servomotores. Vale. Ahora, a uno lo entrenamos con un modelo de IA que ha analizado todas las peleas de Mike Tyson, primando la agresividad y el ataque frontal. Al otro, lo entrenamos con un modelo basado en Mohamed Ali, centrado en la defensa, el movimiento y el contraataque. Al ponerlos a pelear, serían iguales. No, claro. Serían completamente distintos. Uno sería una bestia agresiva y el otro un bailarín táctico. Exacto. Aunque su hardware sea idéntico, su comportamiento, su personalidad de combate sería única. Su alma es la acumulación y el procesamiento único de sus datos de entrenamiento. No es místico, es empírico. Eso es. Y aquí los autores del análisis dan un giro interesante. Argumentan que nuestra idea de que Atom, en la película, tenía alma, es en realidad una proyección nuestra. Una proyección. Max proyectaba su fe. Era un recipiente vacío que el público llenó de humanidad porque queríamos que la tuviera. Pero la realidad actual que describe el informe es diferente. Completamente. Los modelos de IA actuales, especialmente los más complejos, operan como una caja negra. Al entrenar a un humanoide con un dataset tan vasto, el resultado final es, hasta cierto punto, impredecible. Emerge una entidad con un estilo genuinamente único, que toma decisiones que ni sus propios programadores pueden explicar del todo. Increíble. Y aquí está la clave final. Cuando un algoritmo es capaz de observarte, adaptar su técnica en tiempo real y tomar decisiones autónomas que a nuestros ojos parecen intuitivas, la línea entre una simulación perfecta y una conciencia real deja de importar, al menos para el espectador. Exacto. Quizás, como sugiere el texto, el alma en el siglo XXI no sea más que el punto álgido de la optimización de un sistema. En resumen, el expediente está cerrado. Y las conclusiones son demoledoras. Hemos desvelado una profecía sobre nuestra propia obsolescencia biológica, hemos descubierto el oscuro motor psicológico que impulsará el entretenimiento del futuro y hemos llegado a una posible y terrible redefinición de lo que consideramos un alma. Sí. La conclusión final del análisis es que Real Steel ya no es una ventana a un futuro lejano, es el recuerdo de un pasado tecnológico que en muchos aspectos ya hemos superado con creces. El texto, de hecho, predice un futuro servido en dos platos, un mercado que se bifurca. Por un lado, quedarán nichos para los puristas. Para nostálgicos. Pequeños grupos de entusiastas que seguirán apreciando el arte y la sangre del deporte humano, como hoy existen clubes de esgrima clásica o carreras de caballos. Y por otro, un gigantesco mercado masivo de aceite y dopamina fácil para las masas, anestesiadas con la destrucción robótica espectacular y sin consecuencias. Una división clara, entonces. Aceite para las masas, que buscan el chute de dopamina sin complicaciones, Exacto. y sangre para los pocos que aún se atrevan a sentir y admirar la imperfección del arte humano. Y esa reflexión nos lleva a un último pensamiento provocador, que el análisis deja flotando en el aire como una advertencia final. A ver. La verdadera pregunta ya no es si este futuro llegará, porque ya está llamando a la puerta. La pregunta es ¿a cuál de los dos públicos perteneceremos? En esa inevitable división entre la sangre y el aceite, entre el arte humano imperfecto y la dopamina fácil de la destrucción perfecta, ¿dónde queda nuestro lugar? Y esto es lo que más inquieta. ¿Existe siquiera una tercera vía que aún no hemos sido capaces de contemplar? La decisión, o la falta de ella, parece que está servida.